Vamos a resolver este ejercicio que contiene una fuente de 12 volts, un diodo común de silicio y un LED verde. Un LED es un diodo emisor de luz y aquí tenemos la tabla con el voltaje con el que trabajan estos LEDs. En este caso es un LED verde que tiene un voltaje en directa típico de 2.2 volts. Bueno, estos dos LEDs están en paralelo y después van a una resistencia de 2.2 kilo ohms. La incógnita de este ejercicio es el voltaje V sub 0, este voltaje de aquí, que es como si pusiéramos una de las terminales del multímetro en este punto de aquí y la otra terminal del multímetro en este punto de acá. Entonces lo que estamos midiendo aquí básicamente es el voltaje de la resistencia, es nuestra incógnita. Ahora, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta? Aquí tenemos dos diodos en paralelo, uno con un umbral de conducción o voltaje de activación de 2.2 volts, este de aquí, y otro con un voltaje de activación de 0.7 volts. Lo que debemos de saber aquí es que la corriente siempre se va a ir por donde haya un umbral de conducción más bajo, o sea, prácticamente se va a ir con el LED que se active primero, no, con el diodo que se active primero. Los dos son diodos, pero el de la izquierda no es un LED. Bueno, entonces decía, la corriente siempre se va a ir por el diodo que se active primero. En este caso, para activar este, solamente se requieren 0.7 volts, pero para activar este ya se requieren 2.2 volts. Entonces, la corriente va a tomar este camino. Toda la corriente se va a ir por ese camino. Entonces, este LED de aquí nunca se activó, por lo tanto se va a tomar como si fuera un interruptor abierto, porque toda la corriente se fue por la izquierda. Entonces, podemos borrar este LED de aquí, lo vamos a tomar como un circuito abierto y toda la corriente se va a ir hacia acá. Y ahora podemos resolver este circuito como si fuera un circuito en serie común. Procedemos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Cómo se puede interpretar esta fuente? Se puede interpretar, ya que dice 12 volts, entonces se refiere a que la terminal que está aquí es la positiva. Entonces, suponiendo un sentido de la corriente así, entonces por donde entra por negativo se toma el signo negativo. Ahora acá por donde entra por la parte positiva del diodo, entonces se va a tomar el signo positivo en esta parte de acá, y en la resistencia también se va a tomar el signo positivo. Entonces ya tenemos designados los signos que vamos a ocupar para aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff o de Kirchhoff, que es lo mismo. Entonces, menos 12 volts, que es el voltaje de la fuente, más 0.7 volts, que es el voltaje de umbral de este diodo, o el voltaje de activación del diodo, más el voltaje de la resistencia, el voltaje de aquí, es igual a 0. Ahora podemos sustituir el voltaje de la resistencia por su equivalencia según la ley de Ohm. El voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Nosotros ya conocemos el valor de esta resistencia, así que lo podemos sustituir en la fórmula. Ahora solamente nos queda una incógnita aquí que la podemos despejar y nos queda de esta forma. Ahora solamente realizamos la operación que nos da un resultado de 5.13 miliamperes y es la resistencia que está circulando por todo el circuito. Ahora solamente tenemos que aplicar la ley de Ohm para obtener el voltaje. ¿Qué es el voltaje? La resistencia por la intensidad. Nosotros ya conocemos la resistencia y también conocemos la intensidad, entonces solamente hacemos la multiplicación y nos da que el voltaje en esa resistencia es de 11.3 volts. Ese voltaje también lo pudimos haber obtenido de otra forma. En esta forma que vimos aquí arriba fue usando la ley de Ohm, pero también pudimos haber usado la ley de voltaje de Kirchhoff, exactamente lo mismo. Hacemos exactamente la misma ecuación de arriba, la sumatoria de voltajes, los menos 12 volts más 0.7 volts del diodo más el voltaje de la resistencia es igual a 0. Podemos despejar el voltaje de la resistencia, está sumando, pasa al otro lado restando, o bueno, mejor pasamos estos dos hacia el otro lado. Los 12 volts estaban restando, pasan sumando, y el 0.7 estaba sumando, pasa restando. Entonces si hacemos la operación, 12 volts menos 0.7 volts es igual a 11.3 volts, y eso es lo mismo de arriba, es el voltaje en la resistencia. Entonces nuestro voltaje en la resistencia es de 11.3 volts, y el voltaje V sub 0 es lo mismo que el voltaje de la resistencia, por lo tanto también es de 11.3 volts, y ya acabamos con este circuito.